Buenos días, mis queridos estudiantes de esta maestría tan hermosa. Les doy la cordial bienvenida a la materia de Derecho Penal Internacional y en el día de hoy vamos a trabajar con la unidad 4. Hemos venido haciendo un recorrido por todo lo que es el origen del Derecho Penal Internacional o de dónde surge el Derecho Penal Internacional, un tema tan importante para la preservación de la paz a nivel mundial, tomando en cuenta los antecedentes que nos traen a saber exactamente en qué estamos en estos momentos y lo que tiene que ver con los delitos internacionales, que son todos aquellos que tienen jurisdicción universal, el por qué, de dónde surge la Corte Penal Internacional, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus orígenes, tomando en cuenta el lugar donde se cometieron los delitos o los estados que hacen parte de la comunidad. La Corte Penal no hubiese sido posible su existencia sin los antecedentes anteriores que contribuyeron a que se creara esta dicha Corte. Entre esos tenemos también lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, el tema de Nuremberg, los juicios de Nuremberg que sentaron un precedente, y también el Tratado de Versalles, donde se firma la Corte Permanente de Justicia, y que pasa a ser después la Corte Internacional de Justicia, que tiene competencia sobre la parte contenciosa y consultiva, conoce controversias entre estados, ¿sí? Que es algo muy diferente a lo que es la Corte Penal Internacional. Posteriormente de los juicios de Nuremberg también tenemos un tema muy importante que nos hemos tocado durante la temática, que es lo que tiene que ver con Ruanda o los antecedentes de Ruanda para la Corte Penal Internacional. El por qué se hizo necesario después de la Segunda Guerra Mundial, donde se cometieron atrocidades y crímenes de genocidio, de lesa humanidad, desapariciones forzadas, entre otros crímenes que son juzgados por la Corte Penal Internacional, se hizo necesario establecer un tribunal permanente que juzgara a las personas de manera individual por cada uno de los crímenes cometidos. No era necesario solamente juzgar los estados, era también juzgar las personas que habían cometido cada uno de esos crímenes. Es cuando se constituye en la Corte Penal Internacional. Pero debemos tener y tomar como precedente los antecedentes que nos suponen lo que es hoy en día esa Corte Penal Internacional. Vamos a hablar acerca de Ruanda y cuál fue el genocidio que se cometió en Ruanda en el año de 1994. Más de 7 millones de personas vivían en Ruanda en varios grupos étnicos. Estaban los Hutus, que se suponían la mayoría de la población, y los Tutsis, que eran otro grupo étnico. Este genocidio se dio aproximadamente en el año de 1994. ¿Qué lo generó? El presidente de Ruanda muere el 6 de abril de 1994, presidente Juvenal Habyarimana, y allí donde da comienzo a una serie de semanas intensas de masacre, una serie de controversias y conflictos entre los grupos de diferentes etnias. Se estima aproximadamente que más de 1 millón de personas fueron asesinadas en lo que constituyó el genocidio de Ruanda. Alrededor de 200.000 mujeres fueron violadas. Se estima también que la ONU y su personal que custodiaban fueron asesinados brutalmente por los soldados del gobierno. Después de toda esa masacre, las tropas bélgicas retiraron sus fuerzas seguidas por otros países. La ausencia de una reconciliación entre los partidos internos o entre las mismas fuerzas hicieron que eso se convirtiera en una tragedia sumamente fuerte, y se vio constreñida porque los Estados miembros no respondieron con las tropas adicionales que se requerían en ese momento. Aproximadamente el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en el 22 de junio a las fuerzas francesas enviar una misión humanitaria llamada lo que se le denominó la Operación Turquesa, que salvaría a cientos de civiles en el suroeste de Ruanda. En otras áreas, los asesinos siguieron o continuaron entre sus enfrentamientos y entre sus masacres hasta que se pudo tomar el control de todo el país. Años más tarde, los Hutus y los Tutsis que provocaron el genocidio de Ruanda han dado lugar a conflictos armados que hasta el día de hoy todavía prevalecen. No solamente se extendieron a Ruanda, sino se extendieron a otros países como la República Democrática del Congo y Burundi, donde han tenido que huir una gran cantidad de refugiados, porque no es solamente el conflicto que se genera en un país o en un lugar determinado, es las consecuencias que esto genera. En el tema de migración, son muchísimas las personas que huyen de este conflicto, fueron muchas las mujeres asesinadas, como ellos le llamaban con el arma, el machete de Masú, y la violación de casi la mayoría de las mujeres. Podemos considerar que la mayoría de las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas y los niños producto de estas violaciones fueron asesinados. Esto se denominó un genocidio de carácter étnico y de carácter político.
Este conflicto, posteriormente, porque se constituyeron los tribunales para juzgar las personas que habían cometido los delitos en Ruanda, el conflicto se juzgó a 3 niveles, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Tomemos en cuenta que estos conflictos sientan los precedentes para lo que es la parte en la que entra la Corte Penal Internacional a juzgar, porque son conflictos de carácter étnico, de carácter político, que no pueden quedar impunes por la cantidad de masacres y la cantidad de situaciones que se presentaron en un momento determinado. Esto forma parte de los antecedentes, lo que tenemos hoy en día, que lo importante es la preservación de la paz tan anhelada por cada uno de los países de la planeta Tierra. También tenemos lo que tiene que ver con los antecedentes de la ex Yugoslavia. Allí vamos a hablar acerca de lo que es el conflicto de los Balcanes y cómo surgió y qué fue lo que sucedió. Surgió como consecuencia de una mezcla de varias culturas en un mismo territorio. Eran culturas que por ser tan diferentes no encontraron de ninguna manera un punto de unión que lograra la identificación de rasgos de identidad de cada uno de ellos. Permitieran hablar de un punto en común. La parte del genocidio en Yugoslavia se configuró legalmente según el Tribunal Penal Internacional en la región de Srebrenica. Dice que se encuentra en la parte de Bosnia y Herzegovina, donde aproximadamente un grupo innumerable de musulmanes fueron masacrados a manos de las Fuerzas Armadas serbias, incluyendo niños, mujeres, ancianas, que fue una masacre demasiado fuerte. Se cree que a partir del 25 de mayo el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, porque se creó un tribunal para poder juzgar los delitos que se habían cometido y juzgar a las personas que habían causado estos delitos, se dice que esos autores y partícipes del genocidio que se dio allí, todo esto y todo lo que sucedió allí, por lo que fueron juzgados, configura lo que hoy en día la Corte Penal Internacional, y el juzgamiento se realizó sobre personas naturales y no sobre entes jurídicos. Entonces, tenemos en cuenta que fueron unos tribunales que se realizaron, que no es algo que data de muchos años atrás, sino que estamos hablando de situaciones que se han presentado posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Dice que el contexto de los Balcanes se produce en un grupo, en un contexto bastante multicultural, pluricultural. Se concibe como un genocidio porque fue juzgado como una limpieza étnica que transgredió los derechos humanos y, bueno, transgredió y rompió todo principio de derecho humano de protección a la vida. Estos líderes serbios, en su afán de exterminar una raza autónoma que tenía ansias de crecer y de independizarse. Tomemos en cuenta que cada una de estas situaciones que se han presentado, nosotros a nivel jurídico analizaremos cada uno de las formas en las que se constituyeron estos tribunales, porque no es menos cierto que estos tribunales deben cumplir con todos los principios del derecho penal y del derecho penal internacional. Precisamente esta Corte Penal Internacional surge como consecuencia de las violaciones multitudinarias y a gran escala y atroces que se han cometido en el mundo entero a través de todos estos años, que no pueden configurar o que hace necesario el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional que sea permanente, que permanezca en el tiempo y que pueda juzgar a todos los países del mundo. Claro está que cada país tiene su propia normativa, pero si ya el país no establece, no juzga o no cumple con todas las normativas para el juzgamiento de este tipo de delitos, pues aquí cuando entra la Corte Penal Internacional a investigar exactamente qué fue lo que pasó. También tenemos algo muy importante que posteriormente allí en las láminas que están observando, ahí también hay una parte donde se ven las personas que fueron juzgadas, las cadenas a las cuales fueron sentenciados, cadena perpetua, 35 años, 30 años, esas fueron algunas de las personas que fueron juzgados en lo que fue el Tribunal de Ruanda. Tenemos también la parte de Yugoslavia, allí hay una foto pues que llama bastante la atención, porque siempre hablamos solamente de Nuremberg y de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero estos son tragedias o situaciones, genocidios que han ocurrido durante este siglo y que han cobrado la vida de numerosas personas y que no podemos dejar pasar por alto en la constitución de estos tribunales y cómo se juzgó. Esta Corte Penal Internacional precisamente surge de la necesidad, del producto de la necesidad de establecer una justicia penal internacional que pudiera juzgar a personas a nivel internacional. Se estableció el Estatuto de Roma, que es el estatuto por el cual se rige esta Corte Penal Internacional, que establece cada uno de en sus artículos exactamente cómo es la forma de juzgar y cuál es el procedimiento. Tiene 128 artículos y está facultada para investigar crímenes alrededor de todos los países del mundo.
establece penas. Hay una parte allí que nos habla de las penas, que ustedes hablan de PEN, que es la parte de cadena perpetua, allí donde hay que establecer el derecho comparado entre lo que es cada uno de los países donde se comete alguno de los crímenes y lo que es el Estatuto de Roma. Por eso, pues, las constituciones de algunos países establece que no se puede realizar el tema de extradición dentro del país, pero tomemos en cuenta que el Estatuto de Roma no nos habla de extradición, nos habla de traslado de personas y habla de cooperación. Es algo importante que lo vimos en la clase sincrónica y tomamos en cuenta lo que tiene que ver de eso. No solamente de reclusión, también habla de multas, también habla la parte de la reparación de las víctimas. Y también hay un tema muy importante, que es la relación entre la Corte Penal Internacional con los sistemas nacionales y el Consejo de Seguridad. Algo que nos llama mucho la atención, dice que el éxito de esta Corte Internacional dependerá de que funcione adecuadamente el sistema ideado del Estatuto de Roma para conciliar el ejercicio de una jurisdicción internacional con la salvaguardia de la soberanía nacional. Es importantísimo porque tiene que ver con la soberanía nacional de cada país, con el funcionamiento del sistema de seguridad colectiva. O sea, cada país funciona con su sistema de soberanías nacionales, pero también debemos tener un colectivo en pro del desarrollo de la paz, del establecimiento de la paz. Sentar un precedente para que esta institución jurídica pueda funcionar adecuadamente. Esto también toma en cuenta o tiene que ver con el tipo de relaciones entre la Corte y los Estados nacionales, que sean o no partes o que hayan firmado o ratificado, sí o no, el Estatuto de Roma. Y la relación de la Corte con el sistema de Consejo de Seguridad. Entonces, la relación de la Corte con otros sistemas internacionales que es sumamente importante. Hay un principio de complementariedad que también se los hablaba en las actividades pasadas, que tiene que ver que la Corte no viene a suplantar el instrumento jurídico, la base jurídica de una nación, sino viene a complementar. Cuando hay un conflicto y este conflicto es juzgado, pues les comentaba también, por lo menos tenemos el conflicto armado colombiano, que durante muchos años pues han ocurrido una serie de circunstancias y allí se está estableciendo una jurisdicción especial por la paz. Se estaba realizando una serie de juicios donde juiciaban a algunas de las personas que eran supuestamente culpables de algunos de los delitos que se habían cometido en nuestro país. Precisamente entra la Corte Penal Internacional a verificar que cada uno de los procesos se hayan cumplido adecuadamente dentro de la normativa establecida para cada nación. Y él viene a complementar a la justicia de cada uno de los estados y verificar si realmente las condenas que se establecieron fueron adecuadas al tipo penal cometido. Este principio de complementariedad nos acompaña durante todo lo que es la parte del Estatuto de Roma. También la obligación de cooperar. Es importante que cada uno de los estados tiene la obligación de cooperar, precisamente de coadyuvar a los estados parte, porque la Corte no tiene como tal una policía, no tiene un grupo para poder hacer el traslado, sino ellos se ayudan o se cooperan entre los países o entre los estados parte para hacer el traslado, para hacer las situaciones, para todo lo que tiene que estar relacionado. Entonces, es ese principio de cooperación entre lo que es la Corte Penal Internacional y cada uno de los estados, cada uno de los determinados países. Hay una posibilidad de desactivar la competencia de la Corte. Esto ha sido muy controvertido, que está establecido, consagrado en el Estatuto, de que el Consejo de Seguridad puede desactivar la competencia de la Corte, al menos temporalmente. Así lo prevé el artículo 16 del Estatuto, que prevé que en caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto al artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas, pida a la Corte que suspenda por un plazo de 12 meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado. La Corte procede posteriormente a una suspensión. Esta petición puede ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones. Entonces, para que prevean que también hay una posibilidad de desactivar la competencia de la Corte. Puede estar basada en circunstancias excepcionales, la actuación de la justicia puede obstaculizar la búsqueda de la paz y la búsqueda de la verdad. Esto ha tenido intensas críticas y ha sido tema de controversia. Sin embargo, esto fue o se basó en la denominada propuesta de Singapur. Entonces es importante porque tomamos en cuenta y revisamos todo eso. Esta cláusula de Singapur invierte la carga de la prueba, o más exactamente de la decisión. No basta que el Consejo se esté ocupando de una cuestión, resulta necesario que el Consejo de Seguridad solicite expresamente la suspensión temporal de los procedimientos como consecuencia de una decisión positiva de la mayoría de sus miembros. Es allí donde esta decisión está sujeta al derecho de veto de los miembros no permanentes y podrían ser
en los hechos muy difíciles de obtener. Entonces, bueno, es importante que podamos tomar en cuenta todas esas características que se pueden dar allí y cuándo puede actuar la Corte de acuerdo a la situación que se puedan presentar en un crimen determinado. Cuándo vamos a la Corte, cuándo vamos a la Corte Internacional de Justicia y establecer exactamente como abogados a dónde van o dónde se van dirigidas las peticiones. Es importante, para terminar el tema que estábamos hablando, porque es una materia muy bonita, hemos remontado a la historia, hemos conocido los antecedentes, hemos podido establecer, yo les recomendé que vieran una película que estaba relacionada con lo que eran los juicios de Nuremberg. Allí se establece cómo se realizaron los juicios, cómo se constituyó el tribunal, cómo se estableció el fiscal, cómo se seleccionó, incluso cuál fue la ciudad que se seleccionó para establecer esos juicios, que fue la ciudad de Nuremberg, precisamente en Alemania. ¿Por qué? Porque es importante conocer la historia para conocer la realidad, para saber de dónde surge, por qué es la necesidad de precisamente de prevalecer lo que es el tema de la paz. Hay un tema que termina en la parte de la unidad 4 que tiene que ver con los delitos y crímenes internacionales, que es la última temática, que tiene que ver con la parte de migración internacional. La migración o el migrante, según la Organización Internacional para las Migraciones, la define migrante como aquella persona desplazada o que se desplaza a través de una frontera a otra y deja su lugar de residencia. Puede ser involuntario el desplazamiento, puede ser por un corto periodo, es un fenómeno que se está viendo mucho en lo que es, siempre se ha visto en la parte de Guatemala, en la parte de México, y un fenómeno que se está presentando incluso en estos momentos en nuestro país, que es la parte del fenómeno migratorio, el desplazamiento de personas de un país a otro. Es un tema muy bonito. Allí en la página de la Organización Internacional para las Migraciones nos ofrece un balance acerca del número de personas que se han desplazado en los países de Sudamérica de un país a otro, y esto trae consigo unos graves problemas, porque trae consigo precisamente el establecimiento de delitos contra lo que es mujeres, contra niños, lo que es la parte de la prostitución forzada, las nuevas formas de esclavitud, la violación de muchos derechos humanos, de muchas situaciones, el delito de tráfico de personas con fines de explotación, entre otros temas muy bonitos que observamos en la unidad 4 y que son temas que es importante que revisemos para la última actividad que está planificada. Hay un tema que tiene que ver con la parte de cómo se manejan todos estos fenómenos migratorios y cómo enfrenta cada uno de los estados estos fenómenos migratorios. Esto es un fenómeno pues, que se ve mucho, donde también ocurren muchas circunstancias y es fundamental. Esta es una materia muy bonita, es una materia que nos ha permitido hacer un recorrido por la parte del derecho internacional, a saber cuáles son los instrumentos que la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y cuáles son todos aquellos instrumentos que acompañan lo que es la parte del derecho internacional, que va de la mano con el derecho internacional humanitario, que siempre prevalece y busca la parte de defender a los ciudadanos y defender sus derechos humanos. Que la migración se da así, porque ocurren fenómenos o situaciones que tienen que ver con la parte de pobreza, con la parte de falta de oportunidades, con la parte de acceso a servicios de salud adecuados, que hace que las personas huyan de su país buscando una mejor vida. Tenemos algunas que tienen que ver con la separación, detención, la pobreza, la estigmatización de estos migrantes que van por el mundo vagando y que pues algunos salen de sus países por problemas económicos, situaciones económicas, y otros han tenido que emigrar, como se dio hace unos años, que hubo una migración masiva de colombianos hacia Venezuela, producto del conflicto armado que se estaba suscitando allí. Es importante que sepamos que pues, después de cada conflicto siempre los más desfavorecidos, las personas más afectadas son los niños, son los ancianos, son las personas mayores y las mujeres, que son producto de violaciones y de otras situaciones que se pueden presentar en cada uno de los conflictos que se puedan dar en un país determinado. Es importante que siempre trabajemos por la preservación de lo que es los derechos humanos y la preservación de lo más preciado que es la vida, y precisamente lo que se busca a raíz de todo el mundo, que es la preservación de la paz. Pero esta paz tan anhelada, tan buscada por las organizaciones, por los países y por cada uno es como el estigma, lo que se busca, lo que se requiere, pero la paz es un derecho que se encuentra todavía en construcción. Gracias.